Tuxtepec, que nos sentimos muy orgullosos de haber, pues, que nos hayan albergado en esta sede. El día de hoy vamos a presentar a nuestro ponente, el doctor Alan de Jesús Gaitán Lorenzo, médico cirujano oftalmólogo por la Universidad Veracruzana, miembro del Colegio de Oftalmólogos del Estado de Veracruz, vocal del Colegio de Oftalmólogos del Estado de Veracruz en la zona Tuxtepec, en donde estamos actualmente transmitiendo, certificado por el Consejo Mexicano de Oftalmología y miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Pues sin más preámbulo, y a nivel Zoom y a nivel presencial, le damos la más cordial bienvenida, doctor. Todo suyo el escenario. ¿Verdad? Okay. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación de la Asociación de Oaxaqueña de Especialistas en Medicina Familiar. Les agradezco muchísimo la invitación y pues el día de hoy vamos a abordar un tema que es muy amplio, es muy amplio, pero sin embargo vamos a enfocarnos en ciertos objetivos que nos van a apoyar mucho para la detección de una urgencia oftalmológica en nuestro primer nivel de atención. Siempre debemos de tener este pensamiento y me agrada mucho la introducción que hicimos ahorita. Todos los médicos de primer nivel de atención, todos sin excluir a nadie, tenemos la capacidad de detectar, de iniciar tratamiento y de dar un envío oportuno al médico especialista de cualquier área y darle un seguimiento. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Vamos a empezar con estos objetivos. Los objetivos de esta presentación, quiero ser muy concreto con ustedes, son varias diapositivas, no se me alarmen, pero en la mayoría son imágenes, nos vamos a detener en algunas que sean de especial importancia para ustedes. Y el objetivo número 1 es reconocer una urgencia oftalmológica. Número 2, conocer con qué herramientas contamos en el primer nivel de atención para una exploración oftalmológica. ¿Cómo es una exploración oftalmológica en el primer nivel de atención? Claro que sí la podemos hacer. ¿Cuáles son las urgencias más comunes? ¿Qué urgencias no son urgencias y pueden esperar un poco? ¿Cuál es el paso a seguir o el tratamiento o el manejo general de una urgencia oftalmológica en el primer nivel de atención? Claro. El tratamiento general y cuándo debo referir yo una urgencia oftalmológica. Empecé a investigar un poquito, ver la bibliografía que teníamos disponible de todo, desde 20 años atrás, encontré 4 artículos, 4 análisis de centros oftalmológicos muy grandes, la mayoría en el extranjero, uno a nivel Latinoamérica. Y entonces me di cuenta que desde el año 2005 que hice el rastreo de los metaanálisis y de este complemento de bibliografía, que las urgencias oftalmológicas generalmente siempre son las mismas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos este del año 2005 de Estados Unidos, del Departamento de Emergencias. Si vemos el orden, generalmente siempre es la contusión o el golpe, un trauma a nivel ocular, la abrasión corneal o el cuerpo extraño corneal. Y ya de ahí se van desencadenando otras más, quemaduras, conjuntivitis, hemorragias, laceraciones, etc. Tenemos otra evidencia bibliográfica, esta es más reciente, es del año 2016, igual, es la epidemiología de las emergencias oculares que hay en todos los departamentos de primer nivel de atención. ¿Y qué diagnósticos fueron los más frecuentes? Bueno, aquí vemos que de nuevo se repite. Después de 11 años del estudio, del primero, abrasión corneal, cuerpo extraño superficial corneal, contusión cerrada generalmente y las conjuntivitis, los orzuelos y hemorragia conjuntival. Tenemos otro que es un poquito más reciente, este es de Canadá, es del año 2023. Igual, tenemos que de 2.586 pacientes que llegaron al primer nivel de atención, tenemos que el 32% la urgencia se relacionó con la inflamación ocular, el 22% se relacionó con trauma ocular. ¿Ok? ¿Cuáles son los procedimientos que en este estudio salieron relevantes? Generalmente lo que más se practicó fue el retiro de un cuerpo extraño corneal y también las abrasiones corneales. ¿Ok? Este es el estudio, un estudio a nivel de Latinoamérica más reciente, fue publicado por la Revista Mexicana de Oftalmología en el año 2022.
y se llama Urgencias Oculares en Niños y Adultos, un análisis epidemiológico de un centro de Latinoamérica. Y bueno, si nos damos cuenta, igual sigue siendo siempre casi por epidemiología lo mismo. El primer lugar se lo llevó el cuerpo extraño en la córnea, seguido del trauma contuso o el trauma cerrado. De ahí vienen otras patologías misceláneas, alteraciones y todo lo relacionado a traumatismos. Entonces, revisando toda esta evidencia, llegamos a una conclusión que generalmente y afortunadamente las urgencias más frecuentes que podemos destacar siempre son estas, bueno, son 5 y hay un apartado especial. La primera es cuerpo extraño corneal y o abrasión corneal, trauma ocular contuso o trauma ocular cerrado, conjuntivitis agudas, hemorragia conjuntival, glaucoma, dolor ocular, que también es ¿ok? Y el apartado de miscelánea. Y bueno, vamos a empezar con esta presentación. Quiero que conozcamos qué herramientas diagnósticas contamos en el primer nivel de atención. La verdad es que contamos con muchas. A veces, pues, pensamos que estamos limitados porque estamos en un nivel de atención primario. Sin embargo, es donde meramente podemos dar es una decisión muy importante la que toma un médico de primer contacto sobre el manejo inicial de un paciente y todo se basa a los fundamentos de medicina. Entonces, ¿qué herramientas diagnósticas tenemos? Bueno, tenemos la cartilla de Snellen. Generalmente, en la mayoría de consultorios podemos tener una para poder explorar la agudeza visual. Si no contamos con la cartilla de Snellen, la agudeza visual se puede tomar de algunas otras formas. Se puede tomar con otras escalas que no son específicas, como qué cuenta dedos, si el paciente ve objetos, a cuántos metros de distancia los ve, si el paciente no logra ver objetos, si logra ver el movimiento de manos o incluso si llega a percibir la luz. Eso incluso nos da un prediagnóstico de a qué nos estamos enfrentando antes de empezar a una evaluación más complementaria. ¿Qué otro instrumento, qué otras herramientas contamos? Contamos con una lámpara de bolsillo que podemos tener en nuestro estuche diagnóstico y nuestro famoso oftalmoscopio directo. La verdad que es una herramienta que aporta muchísimo en el primer nivel de atención. Si nosotros queremos, podemos hacer muchísima práctica en consulta de primer nivel. ¿Para qué? Para poder apoyarnos un poquito más y poder encaminar a un mejor pronóstico a este paciente. Ahora, ¿qué otra herramienta podemos contar en el primer nivel de atención? Bueno, pues una lupa de bolsillo, a veces podemos tener una por ahí, no es necesaria una lupa especializada, con una que tenga más de un aumento de 10 o 15 dioptrías, con eso es suficiente. Tener un buen consultorio, un consultorio iluminado sobre todo, con nuestras manos son fundamentales para la exploración en el primer nivel. Y quizá hay otro instrumento que quizás sea un poquito más difícil que lo podamos tener todos en el primer nivel a la mano. Sin embargo, pues si hubiera la posibilidad, sería una gran herramienta para descartar muchas patologías y esta es la tinción de fluoresceína. Ahorita vamos a abordar para qué nos ayudaría y cómo la podemos usar. Entonces, si se dan cuenta, son herramientas básicas, no son herramientas especializadas. Si pudiéramos tenerlas, nos haría una gran ayuda en nuestro diagnóstico, sobre todo. Ahora, con todas estas herramientas que le acabo de mostrar, ¿qué exploración puedo realizar como paciente de primer nivel? Bueno, la verdad es que podemos hacer casi, con seguridad les puedo decir, que el 90% de una exploración oftalmológica, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos checarle muy bien a nuestro paciente la agudeza visual. Ya comentamos que la cartilla de Snellen nos sirve bastante para discriminar, sabiendo que la visión que es más nítida o más clara para el paciente es 20/20 y en la cartilla se mide en una escala que va
disminuyendo cada vez la capacidad visual del paciente hasta llegar al 20/200, que es cuando ve la letra más grande. La presión intraocular. Claro que es un examen que debería de hacerse con instrumentos especializados, específicamente es con nuestro tonómetro de Goldman, que lo hacemos en el consultorio de oftalmología. Sin embargo, ¿qué herramienta contamos nosotros en primer nivel de atención para poder hacer una presión intraocular? A veces pensamos, no, pero pues yo no tengo tonómetro de Goldman en mi consultorio, ¿qué puedo hacer? Aunque no lo crean, sí se puede medir la presión intraocular y se mide de manera bidigital. Esta, la verdad, es que ayuda muchísimo y aporta mucha información sobre el estado ocular de nuestro paciente. ¿Cómo se checa la presión intraocular bidigital? La verdad es que no hay tanta evidencia científica. Sin embargo, en la literatura se marca que cuando no tenemos disponibilidad de aparatos especializados, podemos ocupar nuestras manos. Y es bien sencillo. La medición de la presión intraocular bidigital se hace con los 2 dedos índices. Si no sabemos cuánto es la presión intraocular normal del cuerpo, que lo sabemos por evidencia bibliográfica, que es desde los 10 milímetros de mercurio hasta los 21 milímetros de mercurio, podemos hacer un toque en nuestra punta de la nariz. Entonces podemos nosotros evaluar nuestra punta de la nariz y al mismo tiempo compararlo con nuestro ojo. Eso es lo que más o menos debería de ser la presión normal bidigital. Claro, si nosotros hacemos un poquito más para arriba el movimiento y ya llegamos a la zona del hueso, si llegamos a tocar algún día un ojito con nuestros 2 dedos índices y notamos que está más hacia la dureza o se siente como el hueso, ya estamos hablando que ese paciente específicamente puede estar cursando con un aumento de presión intraocular. No sabemos cuánto específicamente, sin embargo, sí tenemos esta herramienta para poder descartar al ratito trastornos que involucren el aumento de la presión intraocular. Exploración palpebral y la apariencia externa. Eso es, digamos que con nuestros propios ojos, solamente podemos depender de una lámpara de bolsillo para poder examinar bien los párpados, los anexos, la vía lagrimal, etc. Y los movimientos oculares. Los movimientos oculares también es un procedimiento que es relativamente fácil de hacer. Ahorita vamos a profundizar un poquito en ellos. La exploración del segmento anterior. Esto, el médico oftalmólogo lo realizamos obviamente en consulta con un aparato que se llama lámpara de hendidura. Claro que es un aparato ya microscópico que hace estudio microscópico en tiempo real y bueno, y podemos determinar muchísimas pues cosas que a la hora de la exploración, claro que sí va a hacer la diferencia. Sin embargo, si nosotros contamos con una lupa o incluso hay algunas técnicas que al ratito vamos a abordar con el oftalmoscopio directo, podemos, aunque sea, acercarnos un poco para describir qué es lo que estamos viendo en el segmento anterior del paciente, que va a abordar todo lo que tiene que ver con la conjuntiva, la córnea, determinar si hay algo en la cámara anterior y qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, la oftalmoscopía directa, que es para ver al menos algo del segmento posterior, podemos descartar con él pues algunas cosas del nervio óptico, si podemos enfocar cerca de la mácula, si hay algún daño. Claro que para esto se necesita un poquito ya más de práctica. Sin embargo, digamos que es con estos dispositivos que podemos tener en nuestro consultorio de primer nivel de atención, pues la verdad que podemos hacer muchísimas cosas, como pueden ver. Ahora, vamos a abordar de las urgencias oftalmológicas más frecuentes, la que salió en todos los análisis que se hicieron de los que mencioné anteriormente. El primer lugar se lo llevó traumatismos por cuerpos extraños y la abrasión corneal. Esta es la urgencia oftalmológica en primer nivel más común y la verdad es que sí la vemos incluso en la práctica institucional y en la práctica privada. Es de las cosas más frecuentes que nos llegan. El traumatismo por un cuerpo extraño, pues la verdad es que varía muchísimo su epidemiología dependiendo del lugar donde vivamos.
Sin embargo, pues claro que hay alguna tendencia más hacia personas que se dedican a trabajos pesados o a trabajos de herrería, etcétera, o a trabajos de campo. Son de las personas que más comunes presentan este tipo de padecimiento. Ahora, si se dan cuenta, pues la fotografía dice, creo que muchísimo. Hablando un poquito de los signos y los síntomas, la verdad es que es un padecimiento que siempre va a presentar el famoso ojo rojo doloroso. Y quiero que nos enfoquemos muy bien en los síntomas que aquí les escribí, porque nos daremos cuenta que la mayoría de cosas o de padecimientos oftalmológicos siempre vamos a escuchar que el paciente o viene por un ojo rojo, o viene por dolor, o viene porque no ve, ¿ok? Entonces, o viene por una visión borrosa. Esos son síntomas que vamos a estar viendo que se van a estar repitiendo en la mayoría de las urgencias oftalmológicas. Al menos con las herramientas que tenemos, pues podemos descartar o evidenciar si esto es real o no. Entonces, en este padecimiento específicamente, pues vamos a encontrar la hiperemia mixta, que significa que tanto los vasos conjuntivales están un poco bombeando sangre de más porque se está encontrando a nivel corneal un cuerpo extraño, y también todos los que están a nivel pericorneal, que ya es la inyección mixta, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Pues evidentemente cuando llega a la consulta del paciente podemos evidenciar que hay un cuerpo extraño a nivel de la córnea. Vamos a ver que el paciente también se queja de mucho lagrimeo. Entonces, realmente esta urgencia, igual que es frecuente, igual es bien fácil que nosotros nos podamos dar cuenta ya con las herramientas. De nuevo, ¿qué herramientas diagnósticas tenemos en nuestro consultorio? Ya hablamos que si podemos tener la cartilla de Snellen, la lupa, el oftalmoscopio o nuestra lámpara de bolsillo. Esto lo podemos diagnosticar muy evidentemente con nuestra lámpara de bolsillo. Incluso a veces no hay necesidad de tener una lupa o de un aparato especial. Es muy común que incluso el paciente llegue refiriendo, doctor, estaba trabajando. El clásico caso clínico es, doctor, yo estaba trabajando en mis labores de herrería, estaba soldando o estaba cortando algún metal, sentí que algo me cayó en el ojo, dejé pasar 24, 48 horas, y me empieza a molestar y el paciente dice, tengo sensación de basura, siento que algo tengo. Se me miré al espejo y veo que tengo un puntito oscuro. Entonces solito el paciente viene diciéndonos a nosotros, tengo un cuerpo extraño superficial en la córnea. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en el primer nivel de atención, lo que podemos hacer si nosotros tenemos las herramientas adecuadas. ¿Cuáles son las herramientas adecuadas? Ya platicamos que es tener un consultorio bien iluminado, una lámpara, una lupa, pero algunos medicamentos que también podemos tener a disposición es la tetracaína. La tetracaína, pues, es un anestésico tópico que actúa en menos de 1 minuto, y podemos instilar 1 o 2 gotas de tetracaína separadas una cada 5 minutos, y después podemos hacer un retiro con técnica aséptica. Esto es previamente, pues, limpiar bien el área periocular. No es necesario hacer una sepsis y antisepsis. Sin embargo, podemos tener en nuestro consultorio microdacin, que es una muy buena herramienta antiséptica. Podemos rociar un poquito, darle un poquito de tiempo al paciente y intentar, si es que tenemos disponibilidad de las agujas, que creo que todos podemos tener en nuestro consultorio una aguja amarilla, y podríamos retirar este cuerpo extraño. Claro, hay que tener pues cierto cuidado, ¿verdad? Porque pues la mayoría de pacientes pues no dejan abrir muy bien el ojo, tienen mucha hiperemia, tienen mucho dolor, se viene quejando, pero eso sería lo ideal. Después podemos aplicar gotas antibióticas. Ahorita vamos a hablar específicamente de la posología y qué antibiótico usar, porque acuérdense que es abrasión corneal y el cuerpo extraño superficial. Y al final podemos dejar un parche ocular con un poco de ungüento antibiótico para que el paciente pues sienta más confort, y retirarlo después de 1 hora
¿Cómo se fue el audio? Tal. Ya, doctor. ¿Podría ponerle play al video? Sí, ¿puedes ponerle play al video? Omar. Dime. Ponle play al video. A ver, voy. ¿Puedes? Solo llegó como imagen, acá no está como video. Si pueden enfocar la presentación. Siguiente. Tenemos No se escucha. ¿Ya? Ok. En el cuerpo extraño tarsal, que también es parte del espectro del cuerpo extraño a nivel ocular, también es bien fácil de evidenciar. Es casi la misma historia en los pacientes. Vienen con un poco de dolor, con hiperemia conjuntival, específicamente. Pues si el paciente no detecta el mismo que tiene un cuerpo extraño, siempre viene con el síntoma de siento que tengo algo en el ojo, doctor. Siempre se llegan señalando el párpado y bueno, nosotros con nuestra exploración física que podamos hacer ahí en la consulta, pues podemos evidenciarlo, como se ve aquí en la imagen, podemos hacer una eversión del párpado y pues vamos a evidenciar este cuerpo extraño. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros aquí en nuestro consultorio de primer nivel de atención? Bueno, igual, similar al cuerpo extraño superficial corneal, pues podemos instilar algún anestésico que tenemos en la mano. El más común es la tetracaína, ya lo habíamos platicado. Podemos hacer la eversión del párpado y retirarlo con un hisopo estéril o aguja, ¿ok? Y posteriormente unas gotas de antibiótico. Y bueno, ese sería el manejo básico de esto. Hablando un poquito acerca de la abrasión corneal. La abrasión corneal es también igual de las urgencias número 1 que podemos encontrarnos y la historia clásica con la que nos llega un paciente o el cuadro clínico clásico es que viene con mucho dolor, viene con un ojo rojo, con una hiperemia conjuntival, incluso cuando la abrasión es a nivel central y se puede involucrar a nivel pupilar, pues ¿qué hacemos? Perdón, ¿qué es lo que sucede? Que el paciente llega y pues viene muy angustiado, ¿no? Viene porque dice, doctor, estoy viendo muy borroso a nivel central y esto no lo tenía. Y bueno, le decimos qué fue lo que sucedió, qué estaba haciendo. Pues estaba limpiando, estaba acomodando algunas cosas, sentía algún cuerpo extraño. Yo solo intenté quitármelo. Es muy común la historia de que el paciente se rasca y quizás sí hubo un cuerpo extraño temporalmente, pero pues el problema sucede cuando el paciente se autoinocula el mismo cuerpo extraño y se empieza a tallar, a rascar y entonces aparece la abrasión corneal. ¿Qué es la abrasión corneal? Pues es cuando se desepiteliza a nivel del epitelio, pues la córnea. Y entonces esto trae muchísimo dolor al paciente.
Los nervios corneales, la verdad es que son de los nervios que incluso está descrito que hasta más de 30 a 100 veces que el dolor que a cualquier otra parte del cuerpo. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Bueno, hablábamos acerca de la fluoresceína hace rato. La fluoresceína es un pigmento que nosotros ocupamos mucho en la consulta para evidenciar alguna desepitelización a nivel del globo ocular, no solamente a nivel de la córnea, sino que también de la conjuntiva vulvar o de la conjuntiva tarsal. Lo que hacemos en la exploración es igual poner un poquito de instilación de tetracaína, podemos aplicar la fluoresceína y la fluoresceína nos va a dar esta coloración verde amarillenta clásica si lo proyectamos con nuestra luz de cobalto. La luz azul de cobalto, esa la podemos encontrar en nuestro oftalmoscopio directo. Si nosotros somos un poco curiosos, vemos que el oftalmoscopio directo tiene varios tipos de luz. Tiene una luz amarilla, tiene una luz verde y también tiene una luz azul. La luz azul nos ayuda mucho para identificar esta fluoresceína que le llamamos prueba de fluoresceína positiva. Y entonces, así podemos hacer el diagnóstico nosotros, pero a veces no es necesario tener la luz azul de cobalto. Si nos damos cuenta en la imagen que tenemos ahí al lado, pues se evidencia bien, es una foto clínica que se toma y solamente con luz normal podemos evidenciar que está ahí ya la tinción verde fluorescente en el ojo y así podemos evidenciar pues que sucedió esta abrasión corneal. Ahora, hablando del tratamiento general del cuerpo extraño superficial corneal, del cuerpo extraño a nivel tarsal y de la abrasión corneal, ¿cuál es el tratamiento general? Bueno, en los tres casos de estas urgencias, pues lo que tenemos es que generalmente, pues tenemos una desepitelización, independientemente que pudo haber caído algún cuerpo extraño, se quedó incrustado a nivel epitelial corneal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros lo retiramos, pues también retiramos un poco de epitelio corneal. ¿Y esto qué nos da como resultado? Bueno, la exposición a la córnea a que pueda algún agente infeccioso poder llegar ahí. Entonces, lo primero que debemos de pensar cuando tenemos alguno de estos padecimientos es reepitelizar la córnea, ¿ok? No tengo ningún interés comercial con ninguna casa comercial de ninguna farmacéutica. Sin embargo, aquí les pongo un ejemplo que ustedes pueden tener en su práctica diaria. Tialus Duo es un medicamento que tiene el hialuronato de sodio y tiene la trealosa, que es un reepitelizador. El tratamiento general que está descrito es una gota cada 4 horas por 7 días, bastará para cualquier paciente que tenga una desepitelización. Si nosotros no tratamos la desepitelización, solita la córnea en un paciente sano, pues de 24 a 48 horas ya está reepitelizada. Sin embargo, pues a veces hay que ayudar mucho a la córnea y hay que protegerla. El Tialus Duo es un muy buen medicamento. Siempre hay que impregnar a nuestro paciente con algún antibiótico que podemos tener a la mano. Los principales que tenemos, pues que podemos tener acceso es la tobramicina, un aminoglucósido, una fluoroquinolona como el ciprofloxacino. Los dos vienen en concentraciones de 3 miligramos por cada mililitro o 0.3%. El nombre comercial de la tobramicina es Tracil y un nombre comercial de ciprofloxacino es Sofixin. El esquema antibiótico es la verdad que también muy básico, es una gota cada 8 horas por máximo de 7 días. También si nosotros nos sentimos un poquito más seguros o si vemos que el paciente está un poquito ansioso, podemos usar los ungüentos. Igual, ungüento de tobramicina o ungüento de ciprofloxacino en la misma dosis, aplicar cada 8 horas por 7 días. Ahora, si nos encontramos a nivel institucional, ¿qué herramientas contamos? Bueno, contamos con la ipromelosa al 0.5, que es un lubricante y no ayuda como tal a la reepitelización, pero ayuda al confort visual del paciente temporalmente para que éste tenga una reepitelización exitosa. Ese lo podemos ocupar en dosis de una gota cada 3 horas por 7 días y podemos también cubrir con un antibiótico, un cloranfenicol gotas, basta, es una gota cada 8 horas por 7 días y ese sería un esquema muy básico.
A veces, dependiendo de la profundidad en la que se encuentra el cuerpo extraño, pues podemos detener la decisión si vemos al paciente un poquito aprensivo, un poquito ansioso, o que viéramos la posibilidad que después de darle tratamiento primario, el paciente pudiera él pues otra vez lastimarse, pues podemos usar un parche ocular con un ungüento antibiótico de los que ya mencionamos. Aquí sí es bien importante y hay que recalcar, esto sí, quédenselo bien presente. Cuando estamos ante una urgencia como esta que involucre un cuerpo extraño, tanto a nivel corneal, al nivel tarsal o que una abrasión corneal, es bien importante no usar esteroides. El esteroide está totalmente contraindicado. Sí. De hecho, vamos a ver las demás patologías. Generalmente el esteroide no está tan indicado en cualquier urgencia. Porque en este caso el esteroide lo que hace es reducir la reepitelización corneal. Y si nosotros llegamos a dar un esteroide y no dejamos que la propia córnea reepitelice, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder que vamos a estar expuestos a que un agente infeccioso pueda penetrar la córnea y pueda originar una infección, pueda generar no solo una conjuntivitis, sino una queratitis, y entonces eso sí ya se convierte en una urgencia un poquito pues más difícil de tratar, ¿no? Hasta aquí terminamos lo de abrasión corneal, el cuerpo extraño a nivel ocular, corneal y tarsal. Vamos a hablar un poquito del trauma ocular contuso o trauma ocular cerrado, que fue el segundo lugar que se llevó en toda esta estadística que tenemos de los estudios. Hablar de trauma ocular, la verdad es que es un tema muy extenso, muy extenso. Ahorita vamos a ver qué tan extenso es. Sin embargo, vamos a hablar específicamente del apartado del trauma ocular cerrado, porque el trauma, pues se puede dividir en trauma ocular cerrado y en trauma ocular abierto. Y la verdad que nos podríamos llevar aquí no una hora, sino días para hablar acerca del manejo integral y todo lo que conlleva a un paciente con trauma ocular. Tenemos varias herramientas que nosotros podemos ocupar en consulta para estadificar a nuestro paciente. Esta clasificación de trauma ocular es según Birmingham. La verdad es que esta es la que más se ocupaba antes. La verdad es que ha habido unas nuevas clasificaciones que nos han permitido o nos han simplificado poder clasificar a nuestro paciente, pero en términos generales, esta es muy buena, que la divide en trauma abierto y trauma cerrado. Específicamente el que vamos a hablar es del trauma cerrado. Aquí lo que podemos hacer y que hacemos generalmente en la consulta de oftalmología, pues es clasificarlo para saber cómo está nuestro paciente, en qué estado, y así tener una idea cuál puede ser el pronóstico. Hablando específicamente del apartado de trauma ocular cerrado, pues lo divide según su tipo de mecanismo de lesión, si fue una contusión, si fue una laceración, si hubo un cuerpo extraño superficial o fue mixto, si alguno de estos se mezcló. El grado de agudeza visual al momento de que el paciente llega a nuestra consulta, lo podemos hacer con nuestra cartilla de Snellen y va desde pacientes, se clasifica por letras del abecedario del A al E, de pacientes que ven 20/40 o mejor, de 20/50 a 20/100, de 19/100 a 5/200, de 4/200 a percepción luminosa. O E, que no percibe luz el paciente. Ya esto estamos hablando a nivel E, que es un paciente que muy probablemente tenga un muy pésimo pronóstico, debido a que a la hora que llega con nosotros no está viendo ni siquiera la luz, ¿no? Si el paciente tiene o no defecto pupilar aferente y qué zona fue la que se dañó. Las zonas las dividimos en tres. La 1 es la zona externa limitada a la conjuntiva, la zona 2 que puede llegar a segmento anterior, desde cámara anterior hasta la cápsula posterior, y la zona 3, pues ya que el daño haya ocurrido en el segmento posterior, ¿no? Hasta incluso por detrás. Ahorita nos vamos a tocar el apartado del trauma ocular abierto. Como les decía, cada vez ha habido más clasificaciones que lo que intentan es que nosotros podamos, pues, protocolizar bien a nuestro paciente. Y si se dan cuenta en esta clasificación general del trauma ocular, pues es un espectro gigantesco el que tenemos. De hecho, les marqué en un círculo rojo qué espectro vamos a tocar nosotros. Sin embargo, para que tengan en cuenta todo lo que existe, desde que la clasificación se puede
realizar en varias distinciones, desde que si fue a nivel local, desde que si hay una lesión asociada o incluso qué fue lo que causó la lesión. Si nos damos cuenta aquí en esta pequeña división, la lesión mecánica tiene arriba del 90%. Entonces, la lesión mecánica, ¿de qué tipo? Directamente al globo ocular, específicamente ¿cuál? La contusión, que es el trauma ocular cerrado de la clasificación anterior, y se divide en contusión y laceración lamelar. Entonces, si nos damos cuenta, pues podríamos dividirlo en muchísimo y podríamos tener una plática, pues, muy extensa acerca de esto. Sin embargo, vamos a irnos específicamente en qué podemos hacer nosotros aquí en el primer nivel de atención, qué es lo que podemos asociar en estos pacientes para darle un correcto protocolo y poder ayudar a su pronta recuperación, claro. Ahora, un poquito de los signos y síntomas de un paciente con trauma ocular cerrado. La verdad es que igual son muy evidentes, todo es a nivel macroscópico. Generalmente, pues viene un paciente que tiene dolor, y muchos mencionan que tiene una disminución de la agudeza visual, tiene un ojo rojo, ojo doloroso, tiene mucha susceptibilidad a la luz, empieza con fotofobia, incluso algunos comentan que de lo borroso que ven, incluso pueden decir, doctor, creo que estoy empezando a ver doble. Entonces debemos de preguntarnos, ¿nuestro paciente está teniendo una diplopia? Hay diplopias que el paciente puede, pues digamos, manifestarla, pero nosotros al momento de explorarlas podemos saber si es una diplopia real o quizás solamente sea algo transitorio secundario al golpe. ¿Con qué otras cosas acompaña un trauma ocular cerrado? Siempre, bueno, no siempre, pero generalmente, si involucra otras zonas, como la zona periocular, específicamente los párpados, pues vamos a encontrar un paciente con equimosis y mucho edema palpebral, que a veces no puede abrir bien el párpado o a veces tampoco puede cerrar bien debido a la inflamación que tiene. Si se dan cuenta, son signos y síntomas muy evidentes. Aquí en este caso, lo importante, lo que quiero que ustedes tengan bastante en cuenta es qué podemos hacer en el primer nivel de atención, y la verdad es que podemos hacer muchísimo. Ahora, vamos a enfocarnos en el manejo. Esto me interesa bastantísimo. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el manejo inicial que le vamos a dar a nuestro paciente? Está en sala de espera, nos están diciendo, doctor, hay un paciente que viene golpeado de la zona ocular. ¿Ok? Lo primero que debemos de empezar a pensar antes de que entre nuestro paciente es, uno, que tengamos nuestras herramientas diagnósticas básicas en el consultorio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una exploración dirigida. Lo primordial es el interrogatorio. Siempre hay que irnos a los fundamentos y siempre preguntar qué fue lo que causó el trauma. ¿Fue un objeto? ¿Fue un puño? ¿Fue una riña? ¿Fue un accidente? ¿Cómo fue el mecanismo de la lesión? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo lo estaba haciendo? ¿Si se cayó? ¿Si fue secundaria una riña? ¿Si fue un accidente? Etcétera. El tiempo de evolución, porque pues a veces vemos pacientes en la consulta que ya vienen cuando ya el problema se exacerbó debido a que ya están presentando alguna falla a nivel visual, etcétera. Entonces es bien importante determinar el tiempo de evolución y los antecedentes oftalmológicos personales y los antecedentes personales patológicos. Y este es un esquema general, pero generalmente sí es bien importante saber el último horario de su alimento o si el paciente está en ayuno o no. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saberlo? Porque nosotros a la hora de clasificar a nuestro paciente, pues vamos a darnos cuenta si no solamente es un trauma directamente en el ojo o la región periocular. ¿Qué es lo que debemos de descartar? Si es únicamente el globo ocular el que está afectado o si es un paciente politraumatizado. Aquí cambia totalmente todo lo que tengamos que hacer, porque muchas veces el paciente viene politraumatizado, tuvo un accidente en coche, tuvo una caída, tuvo una riña, etcétera, y muchas veces pues encontramos el paciente en una camilla, lo encontramos con collarín, lo encontramos fracturado incluso de algunas otras áreas. Y pues claro que los angustia muchísimo el decir, doctor, es que también recibí un golpe en el ojo. Y si llega con el cuadro clínico clásico que involucra a veces la disminución de la agudeza visual, pues el paciente pues más se pone ansioso, ¿no?
Entonces, tenemos que ver si involucra el área facial, si también involucra el área palpebral o el área cefálica. Digamos que esto es el espectro general que deberíamos de evaluar a nuestro paciente cuando nos llega a la consulta. Entonces, conociendo estos datos y clasificándolos según la clasificación que nosotros querramos para clasificar nuestro trauma ocular, perdón, entonces ya podemos dar un manejo inicial y podemos darle pues una mejor atención, claro, ¿no? De entrada, el manejo general que nosotros recomendamos es, si no estamos seguros que es un trauma ocular cerrado o si no sabemos si es abierto, ante la duda siempre les decimos hay que cubrir el ojo, parchar el ojo. ¿Por qué? Porque no queremos comprometer su evolución o no queremos comprometer ni que esté ya manipulado por si el paciente va a necesitar una cirugía próxima, ¿no? O posterior. Siempre solicitamos, pues, lo general, que esté en ayuno y podemos empezar con antibióticos vía oral, AINE vía oral y sobre todo siempre solicitarles que no estén haciendo mucha fuerza, como una maniobra de Valsalva o que se suene la nariz. Y bueno, a nivel general, si sabemos que es un paciente que no solamente tiene involucro ocular, sino que es un politraumatizado, etcétera, por si las dudas, aplicar el toxoide tetánico. Aquí a continuación les presento unas imágenes, que estos sí son de muchísima ayuda. ¿Qué antibióticos, qué antiinflamatorios y qué analgésicos son los de elección cuando tenemos a un paciente con trauma ocular? ¿Ok? Ya, específicamente, si queremos empezar nosotros con una impregnación y queremos empezar ya su tratamiento, sin miedo podemos hacerlo. De antibióticos, ¿qué podemos elegir? Una cefalosporina como cefalexina, o si es un adulto podemos incluso ocupar moxifloxacino vía oral. Antiinflamatorios. Siempre aquí es de las pocas ocasiones en las que los oftalmólogos sí decimos hay que usar esteroides. ¿Por qué? Porque el Disculpe, doctor, se fue el audio de nuevo. que nos preguntan, doctor, no tenemos cómo parchar a nuestro paciente, solo contamos con gasa y pues la verdad es que no sabemos si es un trauma ocular cerrado o si es un trauma ocular abierto. No se preocupen, tenemos múltiples herramientas en nuestro consultorio. Incluso esta imagen que les comparto, la verdad es que es muy importante, que son objetos improvisados que nos pueden ayudar para la cobertura del globo ocular. El primero es una tapa de empaque de hisopos, de cotonetes. El B incluso es una cápsula de café en polvo. El C es una caja de medicamento. El D es un cartón de papel higiénico. El E es una botella de plástico, un vaso de plástico el que sigue, e incluso un folder de cartulina. O sea, tenemos múltiples herramientas. No es necesario que tengamos algún parche especializado o algo, pero si lo que nosotros queremos es que a ese paciente no se le manipule nada de la zona ocular, lo podemos parchar. Como se ve en el ejemplo, no necesitamos un parche para nada estético, lo primordial es conservar el órgano y evitar que el paciente pues tenga secuelas del traumatismo. Esto en términos generales es, digamos, un manejo general de lo que debemos de hacer cuando tenemos un paciente. ¿Qué puntos importantes nos podemos llevar de aquí? Uno, importantísimo, siempre tratar de priorizar, de asegurarnos que el paciente tenga un traumatismo cerrado.
¿Ok? Si es un traumatismo cerrado, la verdad es que el manejo siempre va a ser conservador. El manejo que les acabo de dar, podemos aplicar simplemente antiinflamatorios, analgésicos. Si vemos que tiene una leve laceración a nivel palpebral, podemos ocupar antibióticos tópicos, ungüentos, como lo hicimos en la abrasión corneal. Y pues los antibióticos que les mencioné hace algunos minutos, pues son los básicos y son con los que nos podemos apoyar con los pacientes. Entonces, si se dan cuenta, el manejo, aquí no hay una dosis específica, una gota específica, no hay incluso algún estudio específico. Claro que hay algunos con los que nos podemos ayudar, como la tomografía, el ultrasonido, solamente si estamos 100% seguros que es un trauma ocular cerrado. Ya en la consulta de oftalmología, si es un trauma ocular abierto, se puede hacer, pero se debe de hacer por manos expertas para no dañar ni que tenga más secuelas el globo ocular. Otra cosa bien importante es, dentro de este manejo inicial, es siempre procurar la conservación del órgano, que no tenga más afectación y que siempre, pues, ante todo, siempre se prefiere priorizar la vida. Claro que si es un paciente politraumatizado, que tiene alguna fractura o algún otro compromiso de la vía aérea, etcétera, pues se le dará tratamiento según el protocolo de ATLS. Pero específicamente hablando, si tiene una afectación ocular, eso es lo que podríamos hacer. Y esto sí va directo, incluso no tan directo a oftalmología, sino incluso a urgencias, si el paciente tiene además algunas otras afectaciones, y nosotros entramos como parte del protocolo de su exploración y de su tratamiento, en tratamiento conjunto con la especialidad que tenga que ser, pues para darle un mejor pronóstico a nuestros pacientes, ¿ok? Esto, si se dan cuenta, pues es solamente un poco de lo que podemos hablar cuando hablamos de trauma ocular y cuando hablamos específicamente de trauma ocular cerrado. La verdad es que es un espectro gigantesco, el cual en este momento no vamos a abordar, pero pueden apuntar sus preguntas si quieren que abordemos un poquito más de lo que ustedes tengan frecuentemente en su consulta, ¿no? Ahora vamos a abordar el tercer lugar de las urgencias oftalmológicas, que pues llegan muy seguido a la consulta, que son las conjuntivitis agudas, ¿ok? Aquí siempre hay que ir a los fundamentos, de nuevo les digo, siempre lo que intentamos hacer nosotros es clasificar muy bien a nuestro paciente. Si nosotros clasificamos muy bien alguna patología ocular, la verdad es que verán que se les va a hacer muy fácil tanto iniciar tratamiento, tanto ver el manejo e incluso darles el seguimiento. La verdad es que vamos a enfocarnos en estas siguientes diapositivas a la correcta clasificación de las conjuntivitis. Eso es lo que más me interesa. Ahora, ¿a qué se le llama conjuntivitis agudas? ¿Por qué? Porque es bien importante empezar desde esto, la clasificación, porque a veces creemos que pasan 4, 5, 6, 7, incluso 8 días y decimos, doctor, es que no se cura de la conjuntivitis, está teniendo una conjuntivitis aguda o está teniendo una conjuntivitis crónica. Bueno, la clasificación es que una conjuntivitis aguda es la conjuntivitis que tarda poco menos de 4 semanas. O sea, tenemos 4 semanas y en ese mismo estadio de tiempo podemos clasificarlas como agudas. Hay otro tipo de conjuntivitis que les llamamos hiperagudas, que no son el motivo de la plática, son específicamente por algunos patógenos como Neisseria gonorrhoeae, pero no vamos a tocarla ahorita. Vamos a hablar de las conjuntivitis más frecuentes, que son las virales, las bacterianas y las alérgicas. Aquí me equivoqué, me faltó la R. Conjuntivitis viral es de las causas más frecuentes de consulta de primer contacto y pues el cuadro clásico que tenemos clínico es una hiperemia conjuntival, una secreción serosa. Ahorita vamos a ver cómo son las secreciones serosas, folículos tarsales que podemos evidenciar haciendo una eversión del párpado y ver, aquí quizá en la foto, no sé si se les muestre bien, pero hay algunos pequeños puntitos rojitos por ahí que se ven, pues como su nombre lo dice, como folículos, entonces empiezan a hipertrofiarse en este cuadro clínico y siempre va a estar asociado a alguna enfermedad y aquí sí podemos encontrar a los pacientes con linfadenopatía.
¿Cuál es la presentación clásica de una conjuntivitis viral? Bueno, cuando es de las más frecuentes, se debe a 3 presentaciones, y una es la conjuntivitis folicular inespecífica, la queratoconjuntivitis adenovírica, que está hecha por los serotipos 8, 19 y 37 de adenovirus, y la fiebre faringoconjuntival, que está hecho por los serotipos 3, 4 y 7. El cuadro clínico siempre generalmente es el mismo, solo hay algunas diferencias, pero el cuadro clínico es muy evidente. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Podemos explorar a nuestro paciente, podemos hacerle la agudeza visual, podemos evidenciar cómo están los párpados, cómo está la conjuntiva, y vamos a ver una conjuntiva hiperémica, un ojo rojo. No se espante si el paciente, porque también es clásico, cuando el paciente dice, doctor, es que tengo esta conjuntivitis, empecé hace una semana, mi hija empezó con una gripita, mi casa, mi familia, un familiar, estuve en contacto con él y ahora yo estoy empezando, pero a mí no me afectó nada del cuadro clínico respiratorio, solamente el ojo. Y entonces, ¿qué cree, doctor? Estoy dejando de ver. Entonces, es bien frecuente este síntoma. Vamos a descubrir por qué el paciente dice que deja de ver o ve borroso. Bueno, porque a veces es frecuente que haga pseudomembranas. Las pseudomembranas, pues es el acumulado de toda la inflamación que se pega al tarso y tienen esta característica que son blanquecinas o de un color hialino, le llamamos también. Incluso en la consulta nosotros lo podemos retirar con un hisopo y pues no deja rastro. Entonces, estas pseudomembranas, se les llama pseudomembranas porque las membranas reales, más adelante las vamos a ver, no son así. Las membranas reales son muy dolorosas y al momento de quitarlas incluso puede sangrar la conjuntiva tarsal. Ahora, este cuadro clínico tiene un tratamiento general. El tratamiento general de cualquier conjuntivitis, lo que nos dice la evidencia científica es únicamente debemos de usar compresas frías en el área periocular, al menos 3 veces al día, y solo lubricantes. ¿Con qué lubricantes contamos? Bueno, el hialuronato de sodio es de los lubricantes más actuales y es de los mejores. Uno de los nombres comerciales es el Lumiluc PF, que ya la tendencia es, el PF significa que es libre de conservadores. La evidencia científica dice que entre menos conservador tenga un medicamento, puede tener menos efectos adversos a nivel ocular. Una gota cada 3 a 4 horas por 7 días es más que suficiente, porque la mayoría de conjuntivitis virales son autolimitadas. A veces el paciente también se queja un poquito de prurito, de comezón en el área periocular. Podemos ocupar pues un antialérgico. En este caso tenemos la olapatadina, que su presentación o nombre comercial es el Patanol al 0.2%, y se puede ocupar inicialmente una gota cada 8 horas por 10 días. Si encontramos a un paciente con pseudomembrana, podemos retirarlo con un hisopo estéril con toda seguridad. ¿Qué tenemos a nivel institucional? Pues podemos tener la ipromelosa o podemos tener el cromoglicato de sodio. La ipromelosa, la concentración del 0.5%, podemos usar una gota cada 3 horas por 7 días. Y el cromoglicato de sodio, una gota cada 8 horas por 10 días. Antibiótico, realmente no está indicado en lo absoluto el antibiótico, solo que aquí vamos a hacer un breve paréntesis. ¿Qué es la evidencia científica? La evidencia científica nos dice que a mayor uso de antibióticos podemos hacer más resistencias microbianas. Sin embargo, debemos nosotros de estudiar y de nuevo clasificar muy bien a nuestro paciente, ver qué factores de riesgo tienes. Hay algunos médicos que prefieren dejar al menos algún antibiótico leve, como clorafenicol o la tobramicina, por que a veces puede haber infecciones sobreagregadas, porque a veces la valía de mantener más seguro a mi paciente vale más pues que cualquier otra cosa, ¿no? Si tenemos un paciente inmunodeprimido, si tenemos un paciente con diabetes descontrolado, etcétera, pues algunos prefieren. Sin embargo, pues la evidencia dice que para que haya menos resistencia microbiana, debemos de dejar pues una evolución de la enfermedad que va a ser autolimitada, y con las compresas y el lubricante basta. Ok, eso es hablando de las conjuntivitis virales. Las conjuntivitis bacterianas. Las conjuntivitis bacterianas, aquí ya el cuadro clínico cambia, ¿ok?
si nos damos cuenta, aquí ya hay una hiperemia conjuntival, pero ya más evidente. El paciente puede presentar dolor y la secreción no es serosa ni acuosa, es mucopurulenta, o sea, es francamente como pus que le sale de los ojos, se puede acompañar de un blefaroedema, como se ve ahí. Y aquí en este caso, como no es una infección viral, pues es una infección local, pues generalmente no encontramos linfadenopatías. Entonces también en este caso es muy común que el paciente pues se entre en ansiedad y le dé miedo y diga, doctor, veo borroso. Pero pues el cuadro clínico que les estoy presentando, pues a veces es la causa de esa visión borrosa. No es que haya un daño corneal o que haya un daño a nivel de la retina, etcétera. No, simplemente hay tanta acumulación de secreción que el paciente empieza a tener esa sensación. Aquí de los agentes etiológicos más frecuentes es el Staphylococcus, el Streptococcus y la Haemophilus influenza y también algunas especies de Moraxella. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? El tratamiento general de cualquier conjuntivitis bacteriana, pues igual va acompañado de lubricante y antibiótico, ¿ok? ¿Qué es lubricante? Igual un lubricante como el hialuronato de sodio, libre de conservadores. Podemos usar una gota cada 4 horas por 7 días. Igual, aquí vuelve a aparecer la tobramicina y el ciprofloxacino, un aminoglucósido y una fluoroquinolona. Podemos ocuparlo de cada 4 a cada 6 horas por 7 días. Con eso bastará. Es un esquema, la verdad, es muy, muy básico. ¿Y qué tenemos a nivel institucional? A nivel institucional tenemos la ipromelosa 0.5, se puede ocupar una gota cada 3 horas por 7 días. Tenemos el clorafenicol, también tenemos la presentación de tobramicina y ciprofloxacino. Se usa la misma concentración y la misma posología, una gota cada 4 a 6 horas por 7 días. Con esto debería de delimitarse la conjuntivitis bacteriana, pero si se dan cuenta, es bien importante la clasificación. Ahora, una conjuntivitis que es, la verdad, dependiendo de la zona donde vivan, aquí en la zona de la cuenca del Papaloapan, pues es una zona tropical, húmeda, tenemos ingenio azucarero, tenemos cervecera, teníamos antes una papelera. Entonces, depende de la zona donde vivamos, esta conjuntivitis siempre es nuestro némesis, la conjuntivitis alérgica. La conjuntivitis alérgica, su presentación clásica es una quemosis, mucho edema de párpado, mucha comezón, mucho lagrimeo, una hiperemia pues simple, le llamamos, y evidenciamos aquí en la foto de abajo, se ven unas papilas, se ven como un patrón empedrado que se ve en el párpado. Es clásico. Esta conjuntivitis creo que es de las que más a veces, pues sí nos sorprende un poco porque el cuadro clínico es muy florido y a veces los pacientes vienen quejándose más de este tipo de conjuntivitis, más que de las conjuntivitis virales y bacterianas. Y la verdad que es una conjuntivitis muy fácil de tratar y yo creo que es una de las primeras causas por las cuales llegan a la consulta los pacientes. Clásico paciente, sí, que estas conjuntivitis a veces son crónicas y son estacionales, son más frecuentes en primavera y verano. Son pacientes que tienen antecedentes de atopia, son pacientes que están expuestos a muchos alergenos, como cuáles. Hay que preguntar siempre en la anamnesis, ¿tiene usted animales, mascotas, perritos, gatitos, está expuesto a plantas, etcétera? El trabajo, repito, depende de la zona donde vivan, pero aquí es una causa muy frecuente de consulta oftalmológica, esta conjuntivitis crónica. Tenemos muchos pacientes que se dedican al campo, cañeros, campesinos, etcétera. Entonces, es muy, muy, muy frecuente y generalmente, pues, es la que más les preocupa y curiosamente es de las más fáciles de tratar. El tratamiento general de una conjuntivitis alérgica específicamente, igual, primero, clasificarla. Si es un paciente que viene con estas características, podemos ocupar, pues aquí sí nos vamos a ayudar bastantísimo con antialérgicos tópicos. Los antialérgicos tópicos con los que contamos es la olapatadina al 0.2%, su nombre comercial es Patanol, y el Kedrop también es un muy buen agente, que es ketotifeno al 0.025%.
La posología general del patanol es una gota cada 12 horas por un mínimo de 15 días, pero a veces podemos llevarlo durante más de 4 semanas de tratamiento, o cuando el paciente ya tiene un antecedente de atopia o una alergia presente, pues incluso se lo podemos dejar permanente. ¿Ok? La dosis del Kedrop, que es ketotifeno, es una gota cada 8 horas por mínimo 15 días. ¿Qué tenemos a nivel institucional? Tenemos lubricantes, la ipromelosa 0.5 se puede usar una gota cada 3 horas por 15 días, y el cromoglicato de sodio en presentaciones de 2 y 4% es una gota cada 8 horas, mínimo 15 días, y no hasta que se extienda. Ahora, aquí sí es bien importante las medidas generales que debemos de hacer en nuestros pacientes. Siempre recomendamos mucha higiene de manos, mucha higiene en el área facial y tratar de evitar la exposición a los alergenos, ¿no? Entonces, en esta tablita que viene a continuación, esta tablita, aquí tenemos una clasificación y una separación de cómo es que podemos tener a clasificar a nuestro paciente. Primordial es detectar correctamente ante qué tipo de conjuntivitis estamos: viral, alérgica o bacteriana. Y nos vamos a ver con la secreción, la hiperemia que provoca, el nivel de prurito, si hay linfadenopatía o si hay una coinfección respiratoria. En las virales, la secreción siempre va a ser acuosa, o sea, va a ser un lagrimeo. En las alérgicas va a ser mucoide o una secreción hialina, y en la bacteriana una franca mucopurulenta. En la hiperemia conjuntival en las virales es muy leve, en la alérgica es moderada y en la bacteriana sí es de moderada a severa. Prurito en las virales es leve, en las alérgicas es moderado y severo, incluso el paciente a veces viene rascándose el área pericular, los ojos, y en la bacteriana casi no hay comezón. Linfadenopatías es muy común que la encontremos en la conjuntivitis viral, en las alérgicas no, y en las bacterianas muy, muy rara vez. Coinfección respiratoria, las virales siempre es común. En la fiebre faringoconjuntival siempre vamos a tener este antecedente, que el paciente presentó una gripa o un cuadro respiratorio de vías respiratorias altas unos días antes y presenta la infección ocular, ¿no? Esto es a grandes rasgos cómo podemos clasificar nuestras conjuntivitis, que es una causa muy, 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 muy común de nuestra consulta, ¿no? Ahora, pasando a la siguiente urgencia oftalmológica más frecuente, igual, un némesis que tenemos nosotros en la consulta de primer nivel son las famosas hemorragias conjuntivales o el hiposfagma, que es su segundo nombre. La verdad es que describir a esta patología es muy fácil, es muy evidente qué es lo que vemos a nivel ocular. Si con una lámpara que tengamos o una pequeña lupa, pues vamos a ver un hematoma o francamente sangrado. Llegan los pacientes a decir: doctor, yo no siento nada, pero un familiar me dijo que se me ve rojo el ojo y se me ve como sangre. Entonces llega todo espantado y curiosamente él no se lo vio. A él se lo dijeron o a veces se lo vio en el espejo, pero pasa algo muy interesante, que después de que alguien se lo detecta, pues el paciente entra en ansiedad y viene y nos espanta y nos dice: doctor, es que ahora sí me duele. Doctor, es que ahora sí siento que no veo. Doctor, es que me pasan 1000 cosas. Y sin embargo el paciente, previo a que se lo hayan visto o se lo haya diagnosticado él solo, pues se empieza a preocupar de más. Aquí lo primordial en el hiposfagma o la hemorragia conjuntival es determinar qué es lo que lo causa. Y aquí les pongo en negritas las causas más comunes: pacientes con predisposiciones con hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2, arteriosclerosis, y que estas en conjunto pueden provocar una fragilidad capilar. Y a veces, sin darse cuenta, el paciente se hace un microtrauma, se rasca tantito, se talla el párpado, se toca el ojo, y por la misma fragilidad capilar que tiene, es bien fácil hacer un microtrauma a nivel vascular y empieza a provocarse la hemorragia conjuntival. Hay algunas otras cosas que lo causan, claro, como un traumatismo local, regional, algunas conjuntivitis hemorrágicas, alguna discrasia sanguínea, una rotura espontánea de una anomalía vascular conjuntival o alguna maniobra de Valsalva que el paciente está haciendo mucho esfuerzo.
¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, una anamnesis dirigida para saber, para ver que nuestra sospecha clínica haya sido la adecuada. Si es un paciente que tiene una enfermedad descontrolada, pues tratar la enfermedad subyacente. No amerita envío a oftalmología, lo que amerita es tratar la enfermedad que provocó la hemorragia conjuntival, ¿ok? La hemorragia conjuntival, si nosotros no damos ningún tratamiento específico, va a autolimitarse después de 3 semanas, no pasa absolutamente nada, ¿ok? Algunas herramientas de tratamiento que tenemos farmacéuticas, que desafortunadamente no contamos con ellas en algunos hospitales, es la serratopeptidasa y la tripsina, quimiotripsina. Los nombres comerciales son Dansen, la presentación es de 5 a 10 miligramos. Estos son agentes que pues ayudan a la inflamación, son fibrinolíticos, etcétera, son coadyuvantes para sangrados, moretones, hematomas, etcétera. Entonces nos ayudan, la dosis es de una tableta o una grajea cada 8 horas vía oral, dependiendo de la casa farmacéutica, a veces prefieren 2 tabletas cada 8 horas por un mínimo de 2 semanas y esto nos va a coadyuvar. La verdad es que es muy fácil de detectar la hemorragia conjuntival y también es muy fácil de tratar. Lo que es difícil es clasificar y encontrar qué es lo que sucedió, porque generalmente les digo, es bien curioso que el paciente no sintió nada, no duele nada, no pasa nada, sin embargo, cuando llega se preocupa porque a veces se extiende más la hemorragia conjuntival y entonces, pues incluso a veces nos pone en duda, ¿no? ¿Será que este paciente esté diciendo, la verdad, es que me duele, es que no veo? A veces llega enviado desde primer nivel, puede llegar a urgencias o llega a oftalmología, hacemos la exploración y resulta que el paciente está viendo 20/20, tiene una presión intraocular normal, tiene un segmento anterior normal, tiene un fondo de ojo normal, tiene un nervio óptico normal, lo único que tiene es la hemorragia conjuntival. Entonces, ahí encontrando en la anamnesis, ¿qué encontramos? Que a veces hay pacientes muy descontrolados metabólicamente, tanto a nivel de diabetes mellitus y hipertensión arterial. Ok, pasando al siguiente tema, glaucoma. El glaucoma es igual, es un tema muy, muy amplio, vamos a verlo muy superficial porque es de las consultas de oftalmología que creo no estaba como tal de los más frecuentes en la epidemiología que les busqué. Sin embargo, sé que es un dolor de cabeza para todos, incluso para nosotros los oftalmólogos el glaucoma, porque aquí lo importante es, y no me cansaré de repetirlo, es la clasificación correcta de nuestros pacientes. Glaucoma, dolor ocular. Ahora, primero debemos de conocer y que se nos quede grabado el concepto y la definición del glaucoma. ¿Qué significa glaucoma? El glaucoma, por definición, es un conjunto de enfermedades que tienen en común una neuropatía óptica progresiva asociada a una pérdida de campo visual. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro nervio óptico está padeciendo algún problema. ¿A causa de qué? A causa de un sinfín de enfermedades, no solo incluso oculares. Y que esta en ningún momento envuelve el síntoma de dolor, sino que a veces, muchas veces, como por epidemiología, el más frecuente es el ángulo abierto, pues a veces se envuelve el aumento de la presión intraocular, pero lo que quiero que aprendamos ahorita en las siguientes diapositivas, es que no siempre el glaucoma se asocia a dolor ocular. Simplemente por definición, el glaucoma no tiene nada que ver con dolor ocular. Tenemos 2 grandes divisiones, el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. Vamos a hablar muy rápido del ángulo abierto porque es con el que más dificultades a veces podemos llegar a tener. Generalmente la neuropatía es bilateral, generalmente está asociado a un aumento de presión intraocular, pero a veces puede no estar asociado. A veces hay glaucomas de ángulo abierto o glaucomas de presión normal y pues están asociados a la pérdida del campo visual, que esto ya lo evidencia un estudio especializado, que es una tomografía de coherencia óptica y un campo visual. Y pues la característica a nivel de exploración oftalmológica es que el ángulo iridocorneal está abierto. Generalmente no tiene síntomas,
No hay dolor generalmente, solamente podemos ver algunos síntomas en fases muy avanzadas. Por eso siempre se recomienda que por lo menos una vez al año visitemos al oftalmólogo, porque esta es la segunda causa de ceguera irreversible a nivel mundial, el glaucoma. Entonces, quiero que se queden con esto. El glaucoma de ángulo abierto no da dolor y no tiene algún síntoma específico, ¿ok? ¿Cuál sí es una urgencia y cuál sí debemos de aprender a detectar muy bien? El glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo cerrado sí es una urgencia oftalmológica real. Hay muchísimas divisiones, hay muchísimas causas. Los oftalmólogos en oftalmología intentamos clasificar y hacer muchas divisiones para específicamente tratar alguna enfermedad. Entonces, algunos de los ejemplos es que sea un glaucoma por cierre angular, sea un glaucoma por bloqueo pupilar, sea un glaucoma neovascular en algún paciente diabético o algún paciente hipertenso que tuvo un infarto en el ojo, un glaucoma secundario a trastornos del cristalino, que es una causa muy frecuente a veces, o sea que son cataratas que están provocando el glaucoma, o un tipo de glaucoma inflamatorio. Este sí es una urgencia real. En este esquema, lo único que quiero proyectarles en esta fotografía es cómo es que se desarrolla un bloqueo pupilar y llegamos al cierre angular y llegamos al cuadro clásico de un glaucoma doloroso. En la fotografía, en la letra A, lo que estamos viendo es un bloqueo pupilar. El iris a nivel central de la pupila ya se deja de mover, se bloquea y empieza a bombarse el iris. En esta imagen que tenemos abajito, pues si se dan cuenta en la silueta que lo hacemos con la lámpara de hendidura, se ve un iris así pues abombadito y se ve una pupila agrandada porque ya está bloqueada. Y en la tercera fase ya es el cierre angular y hay contacto del iris con la córnea. Entonces, aquí es donde se provoca realmente el glaucoma de ángulo cerrado. ¿Qué síntoma? Este sí es un cuadro clínico que nunca van a olvidar y que el paciente viene porque la verdad ya no soporta el dolor. Es un dolor ocular intenso. Hay un dolor incluso cefálico, hemicranial. El paciente puede decir que de repente estaba en un cuarto oscuro, salió a la luz o viceversa y empezó con el dolor. ¿Por qué? Porque estos glaucomas ya tienen una predisposición anatómica. Como tal, también los pacientes no tenían algún síntoma, pero cuando se desencadena el bloqueo pupilar y el cierre angular, pues se desencadena todos estos síntomas. Incluso llega a ser tan severo que hasta náuseas y vómitos y sudoración pueden tener los pacientes. Si nosotros lo revisamos con nuestra lámpara de bolsillo, podemos evidenciar una hiperemia mixta, una córnea pues que perdió el brillo, podemos ver la pupila fija, a veces no hay reflejo pupilar, se queda así y el paciente pues llega incluso tocándose el ojo y la cara porque es la única forma que puede un poquito aminorar el dolor. Ahora, importantísimo, si estamos ante un cuadro de hiperemia conjuntival, de una predisposición que haya tenido el paciente antes y con este cuadro clínico tan florido de que nos damos cuenta realmente que el paciente no está mintiendo, de que el paciente en realidad está teniendo un dolor intenso, pues bueno, ¿cuál es el manejo inicial? ¿Cuál es el manejo general que ustedes pueden hacer? Que nos pueden ayudar bastantísimo a nivel, porque este sí es una urgencia, esta sí es absoluta para oftalmología, pero sí tiene un gran cambio si empezamos el tratamiento a buen tiempo, a diferencia que ya lleguen referenciados con nosotros y lleguen después de 24, 48 horas, el cuadro clínico se complica muchísimo. Es una valoración general del estado, saber las patologías del paciente, antecedentes personales patológicos, no patológicos, signos vitales, ver que todo esté estable. Digo, en términos generales, esto es por protocolo que deberíamos de hacer, pues deberíamos de tener a la mano, a veces en nuestra consulta, en la consulta de medicina familiar, pues podemos tener incluso análisis de laboratorios que el paciente tenga previo,
pues ya sabemos que a veces tienen una validez de hasta 3 meses, y sí hay que derivarlo a oftalmología, ¿ok? Pero podemos empezar con el tratamiento médico general. Nosotros le llamamos terapia máxima o terapia supramáxima, que es darle toda la atención al paciente y todos los medicamentos disponibles para el tratamiento del glaucoma. Tenemos en existencia el timolol, la dorzolamida, la brimonidina. Esto es el nombre comercial en el medio privado, se llama Critantec. Es un medicamento que tiene todos los antiglaucomatosos. Este se puede ocupar una gota cada 12 horas, de aquí hasta que lo vea oftalmología. Si el cuadro está muy florido y demás, podemos ocupar el acetadiazol, que es acetazolamida, que viene en presentación de tabletas de 250 miligramos. Podemos empezar una tableta cada 8 horas. Y ya en un nivel ya de urgencias médico-quirúrgicas, bueno, ahí ya se puede hacer la aplicación del manitol. Esto ya son tratamientos más agresivos, ya son tratamientos que se ven ya completamente en urgencias y a veces a cargo del oftalmólogo. Entonces, si se dan cuenta, lo que quise enfatizar aquí en el tema de los glaucomas es la detección correcta de cuándo sí es un glaucoma con urgencia, porque, de nuevo, muchos de todos los padecimientos que hemos visto, si se dan cuenta, el paciente siempre dice, veo borroso o me duele el ojo. Pero, ¿qué tanto es el dolor del ojo? A veces, si tienen una enfermedad predisponente como diabetes, neuropatía diabética, ocular incluso, pues siempre el paciente va a tener dolor. Entonces hay que clasificar bien qué tanto de dolor tiene, qué tanto sí es una urgencia y qué tanto no. Ahora, por eso es lo siguiente, el tema de miscelánea. En el área de miscelánea, pues son los 3 clásicos síntomas que el paciente nos dice, que es, doctor, me duele, doctor, veo borroso, o doctor, me duele todos los ojos, incluso la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ante un paciente que nos dice estos síntomas? Como siempre, regresar a los fundamentos. ¿Qué es regresar a los fundamentos? Hacer una correcta anamnesis. ¿Cómo es el dolor? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Cuánto tiempo de evolución tiene? Si en el tiempo de evolución hubo picos altos, disminuyó, se calmó, ¿con qué se calmó? Visión borrosa. ¿Alguna vez ha usado lentes? Es bien importante la pregunta en las urgencias, tener el antecedente, porque muchas veces, pues como no preguntamos y no sabemos que el paciente hace años quizá usó lentes, pero como no le gustaron, ya los dejó de usar, a veces podemos encontrar ahí la respuesta de este síntoma, decir, veo borroso, y le podemos preguntar, ¿usted usa lentes o usaba? Y pues a veces, muy frecuentemente, nos llegan a decir, sí, usted hace mucho tiempo, pero ya casi no lo uso. Entonces ahí determinamos. Entonces puede ser que la causa de la visión borrosa sea simplemente la necesidad de lentes. Y ahora, el dolor asociado, el cefálico, es bien común. El ojo está íntimamente relacionado y conectado con el cerebro. Cualquier cosa que le duela al ojo le puede doler al cerebro, y viceversa. Cualquier cosa que le duela al cerebro le puede doler al ojo. Entonces sí es un síntoma muy frecuente, pero hay que discriminar bien el por qué o qué y cuándo debemos actuar. Y ahora, un último tema, ya estamos en las últimas. Urgencias que no son urgencias, ¿ok? El orzuelo, pese a que en alguna literatura está clasificado como una urgencia oftalmológica, ahorita que estamos hablando urgencias en primer nivel de atención, realmente el orzuelo no corresponde a una urgencia real. Claro que es una urgencia sentida para el paciente. Claro que no hay que subestimar a veces la sensibilidad que puede tener un paciente y pues actuar al respecto, ¿no? El orzuelo pues es una infección externa, es muy fácil de detectar, es muy fácil de tratar. El manejo general es el masaje con compresa tibia, algún antibiótico y esteroide en gota y ungüento. Ya hablamos cuáles tenemos a la mano. Tenemos la tobramicina, el ciprofloxacino, la prednisolona. Darles un esquema pues relajado, puede ser cada 4 horas por 10 días, tanto antibiótico como el esteroide, tanto en ungüento como en gotas, ¿ok? Otra urgencia que también a veces es sentida, pues es el chalación o el jalacio.
Este ya no es doloroso, es de lo más frecuente, pero pues muchos pacientes vienen angustiados, ¿no? Vienen angustiados y dicen, doctor, es que tengo esta bola, cada vez se siente más durita, ya me creció, me siento mal, cuando lloro o cuando estoy molesto se me exacerba más. ¿Qué es lo que puedo hacer? Envíenme rápido porque algo me va a pasar. No, volvemos a los fundamentos. Agudeza visual. ¿Cómo está viendo? ¿El paciente está viendo bien? No hay problema. ¿El paciente puedo tocarle presión intraocular? No está teniendo una urgencia oftalmológica real. ¿Puedo iluminarle el globo ocular y determinar algo de su segmento? No se escucha. Ahí está. Ok, hablando de las urgencias que no son urgencias, el ojo ciego doloroso. Este cuadro clínico, pues igual es una urgencia sentida de un paciente. La historia clínica clásica es un paciente que desafortunadamente tuvo una diabetes descontrolada, de larga evolución, tiene 15 o 20 años, hipertenso hace 15 o 20 años, incluso ya cayó en insuficiencia renal y que hace mucho tiempo que no ve y a veces el ojito ya fue tratado por oftalmología, ya le hicimos múltiples tratamientos, pero llegó a la última fase y desafortunadamente cayó en el peor de los escenarios, que es la ceguera. ¿Ok? Entonces, este ojo ciego, pues aumenta la presión intraocular. A veces la presión intraocular normal, ya lo habíamos platicado, es de 10 a 21 milímetros de mercurio. A veces estos pacientes traen 20, 30, 40 milímetros de mercurio, pero siempre por su neuropatía diabética a veces no lo sienten hasta que rebasan los 50 milímetros de mercurio. Entonces llegan como una urgencia, pues el paciente llega angustiado, hay que entenderlo, pero pues hay que explicarle muy bien que a veces desafortunadamente no hay un tratamiento en el que nosotros podamos ayudarlo para regresar la visión. Entonces, lo que viene buscando el paciente es una ayuda para su dolor. Y entonces, créanme que ustedes son de gran ayuda, incluso de mejor manejo del dolor que le podemos dar. A veces nosotros no podemos darle el dolor si el paciente está, perdón, no podemos tratar bien el dolor si el paciente está en insuficiencia renal, si tiene alguna insuficiencia hepática, etcétera. Debemos de ver qué analgésico debemos de usar con ellos. Si ustedes tienen al paciente a su cargo y lo conocen perfectamente bien, saben sus antecedentes, a veces incluso ustedes pueden manejarles mejor el dolor antes que nosotros, porque nosotros las herramientas terapéuticas que tenemos, que son a base de gotas, ungüentos, tabletas, etcétera, incluso algunas cirugías, a veces no lo pueden ayudar. Y por último, una de las urgencias que no son urgencias, que ya las mencioné, que lo importante es clasificarla, la conjuntivitis alérgica crónica y que se agudiza. Generalmente la vamos a ver estacionalmente, más en primavera y verano. Ya vimos el cuadro clínico. A veces nos espanta porque a veces pasa en pacientes pediátricos que están expuestos, que están con antecedente de atopia, que su medio ambiente es muy alergénico, que tienen mucha exacerbación de síntomas y pues llega acompañado de la mamá preocupada, es que mi hija o mi hijo dice que no ve, se rasca mucho, le duele bastante, por favor ayúdenme.
A veces es simplemente algo crónico que se agudizó, ya hablamos de su manejo. La verdad es que es muy fácil de clasificar, es muy fácil de tratar, pero también es de las primeras causas que a veces nos pueden llegar a preocupar, ¿no? Y pues con eso terminamos este primer tiempo de las urgencias oftalmológicas. Pues muchísimas gracias. A ver si alguien tiene dudas en el chat. Muchas gracias a todos. La verdad es que es un tema extensísimo. No se puede a veces llevar a cabo en tan breve 1 o 2 horas a veces, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta de manejo específico, pues estoy para servirles. En el chat, ¿no? Medidos 50 años de edad, con PA de 160, sin diabetes ni hipertensión, acude a requerir inyección central de ambos ojos normal, y toda la periferia de ambos ojos tiene visión, aumento con un salidoscopio. A la digitopresión no percibió aumento de tensión ocular. ¿En qué debo pensar? Ok. Ahí, de nuevo, irnos a los fundamentos. Es bien importante. Le agradezco mucho la pregunta, pero desafortunadamente no